Bienvenidos, mucho gusto saludarles el día de hoy. Ahí estamos, perfectos. Un gusto saludarles, como les decía, hoy estamos ya en nuestra recta final, ¿cierto? De este módulo de trastorno de espectro autista. Como siempre, somos poquitos los que estamos al inicio. Voy a compartir enseguida la presentación. Hoy es un poquito extenso. Así que vamos a comenzar enseguida. Recuerde que cualquier duda, consulta, acotación que quiera realizar durante la clase puede hacerlo. Ya no hay dificultad en ese sentido. Estaba viendo algunas justificaciones que llegaron al grupo de WhatsApp, pero en el horario de break las voy a gestionar. Ya en el caso de que alguien también tenga que retirarse ahora en este intertanto, también, ¿cierto? Voy a revisarlo al segundo semestre, al segundo bloque, perdón. Ya estaba ahí como mezclando temáticas con lo que es el fin de semestre escolar. Ah, me confundí un poquito. Ya, la clase pasada, haciendo un pequeño resumen y viendo también lo que nos quedó pendiente, que es un pedacito cortito. En algún momento parece que se cortó un poquito la imagen. Vamos para allá. Vamos revisando nuestro cronograma. El día de hoy corresponde una última parte de lo que era el módulo 5 sobre necesidades de apoyo en el espectro autista, para posteriormente dar inicio al módulo 6, que es sobre el cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de información. Entonces vamos a comenzar de inmediato por la partecita que quedó pendiente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que era el módulo 5 y posteriormente vamos con lo que es este cerebro autista. En algún momento me avisan si se corta el tema del audio, ya que me parece que yo al menos aparecí un poquito cortada en una imagen. Eso no es lo más importante, lo importante es que se escuche. Hay alguna pequeña interferencia hubo en un momento. Continuando, ¿cierto? Si va todo tal cual, como aparece en nuestro calendario, estaríamos finalizando el día 9 de ahora de junio, estaríamos finalizando este módulo. Ya nos queda la clase de hoy, más la clase del miércoles y finalizamos el próximo lunes, si es que no ocurre nada en el camino. Hola Ruth, bienvenida. Así que ese es nuestro calendario. Esperemos que todo siga su curso. Y hoy corresponde evaluación, ya del tema de la clase pasada, que ahora vamos a revisar un poquito, y de lo que vamos a ver posteriormente, que es sobre este cerebro autista, el tema número 6. Enseguida les comparto el documento de aula para que no perdamos el hilo de dónde es que vamos. Voy enseguida para allá. Acá está. Ya. Este módulo, perdón, la evaluación correspondiente ahora comienza desde acá, desde el tema número 5, necesidades de apoyo en el espectro autista. Vimos lo que eran las categorías, ¿cierto? Vimos lo que era diferentes grados cuando ocurre el diagnóstico de autismo. Vimos que iban desde un grado 1, grado 2 y grado 3. Ya no existen más grados o una puntuación diferente de acuerdo, ¿cierto?, a la clasificación de este manual. Entonces vamos a encontrar 1, 2 y 3. Vamos a encontrar así, pero vamos a encontrar en algunos textos como leve, moderado, severo o leve, moderado, profundo. ¿Ya? Pero acá, ¿cierto? Para fines del módulo nos guiamos con el cuadrito que aparece de ese manual diagnóstico, o sea, el que aparece acá. Tenemos, en cuanto a categorías, tenemos 1, 2 y 3. Hasta ahí. Ya, vimos eso, ¿cierto? Vimos lo de las crisis por sobrecarga sensorial, shutdown y meltdown. Em, creo que aquí creo que nos quedamos por aquí. Así que eso lo vamos a revisar ahora y esto lo vamos a revisar, esa última parte sí me falta. Y la clase número 6 sobre el cerebro autista. Ya, acá vamos a ver algunas características, algunas ya las hemos revisado un poquito superficialmente, la vimos como al inicio del módulo. Ahora la vamos a ver un poquito más en profundidad y vamos a ver algunas diferencias entre el cerebro neurotípico y el cerebro autista. Ya, según la bibliografía hay diferencias en ese funcional. Así que eso lo vamos a ver y finalizamos con esto de acá.
Hasta ahí sería solamente. Bien cortito el módulo 6. Son solo dos hojitas y una sola imagen, así que eso la vamos a explicar un poquito. Vamos a comenzar. Y un momentito, a revisar acá el chat. Mm, ¿Cuál es el último módulo? No, es convivencia escolar. No, convivencia escolar lo realiza otra persona. Acá yo solamente realizo la clase de inclusión, perdón, el módulo de inclusión y TEA. ¿Ya? El convivencia escolar no tengo claro quién lo realiza. Ya, es que ahí nos vamos rotando entre todos, pero la mayoría realiza uno, dos, hasta tres módulos diferentes. Ya no todos realizamos todos. Ya, así que ahí les van a dar más información al respecto durante los días. Ya el próximo, no este miércoles, al subsiguiente miércoles ya deberían tener esa información del próximo módulo, ¿cierto? Y quién lo va a realizar. Comenzamos, comenzamos. Aquí yo no recuerdo tan a qué parte precisa llegamos, así que vamos a revisarlo ahí como despacito y la parte final le vamos a revisar con mayor atención. Me avisan si es que algo quizás no lo mencioné y se me fue, por favor. Hola Karen, bienvenida. Vamos para allá. Recordemos, para quienes se vienen integrando, primero una bienvenida, un cordial saludo, muy buenas tardes. Em, Estamos hoy vamos a finalizar una partecita del módulo 5 que nos quedó pendiente, habla sobre las necesidades de apoyo en el espectro autista y vamos a ver posteriormente el módulo 6 que en el documento es súper cortito, es una hoja y las siguientes son puras imágenes, así que se lo vamos a explicar un poco más con detalle y es sobre el cerebro autista, mecanismos neurológicos de procesamiento de la información. Vamos para allá. Resumiendo un poquito lo que era el módulo 5, teníamos este cuadro que vimos en un inicio, que nos habla primero hablamos sobre el diagnóstico de trastorno de espectro autista y veíamos que habían clasificaciones también, ya que no íbamos a clasificar según las necesidades de apoyo que tuviese la persona con el diagnóstico como tal. Cuando nuestro profesional, un o una neurólogo o psiquiatra, dependiendo de la edad, infantil o adulto, nos entregaba el diagnóstico, también especificaba el grado. Y veíamos, según la clasificación de este cuadrito, que es utilizado internacionalmente también, podemos encontrar en algunos lados otras clasificaciones, pero la que más se utiliza es la que vimos en la clase pasada, que es este mismo cuadrito. Y ahí veíamos que habían 3 grados. A 3 grados y era 1, 2 y 3 y siempre el 1 va a ser el más leve, ya va subiendo. Veíamos diferencias, ¿cierto?, entre los diferentes grados, siempre con una necesidad de apoyo mucho más baja en el grado número 1, que era el más leve, así aumentando hacia el número 3, donde veíamos, por ejemplo, que en la comunicación social se requería un apoyo que es mucho más constante comparado con el grado 1. En el grado 1 en la comunicación social requeríamos apoyo más que nada para iniciar un contacto con un otro. En el grado 2 veíamos que necesitaba más apoyo la persona, ya, pues necesitaba apoyo quizás en el inicio y además en algunas intervenciones, algunas posibles intervenciones durante el contacto social. Podía ocurrir también, ¿cierto?, que a veces para entender las bromas, para seguir una conversación, también requería algún apoyo. Ya, pero esto no era como al 100%, comparado con el grado número 3, que ahí los apoyos son mucho más significativos y deben permanecer. En el grado 3 había más necesidad, en el caso, encontrábamos muchas personas también que eran no verbales. Teníamos muchas personas también que requerían un apoyo mucho más constante, un acompañamiento, que un otro estuviese actuando de interlocutor en algunas ocasiones, ¿ya? Para poder interpretar, y también no era tan marcada la intención comunicativa en el grado número 3 que era como el más marcado, la dificultad más marcada. En cuanto a los comportamientos restringidos y o repetitivos, en el grado 1 veíamos una interferencia significativa en al menos un contexto,
En el grado uno la diferencia era mucho, había más posibilidad de flexibilizar en caso de que estuviésemos realizando alguna actividad que, por ejemplo, despierta todo nuestro interés. ¿Ya? En ese caso podíamos flexibilizar un poco, quizás había un poquito de interferencia con el cambio de rutina, a veces teníamos que anticipar un poquito, ¿cierto? Pero en ese caso la persona también podía continuar, ¿cierto? Podemos volver después, retomamos la actividad, podemos, si tenemos un interés muy marcado dentro del colegio, podemos pasar de esa actividad a otra, después si quieres volvemos, así era mucho más flexible. En el grado 2 esta interferencia era mucho más frecuente. Había más dificultad marcada en cuanto a lo que es cambiar de una actividad a otra, había mucho más necesidad, ¿cierto?, de nuestros pequeños por continuar con sus áreas de interés. Si me gustan los dinosaurios, yo quiero hablar de los dinosaurios, quiero estar formando patrones con dinosaurios, quiero, me distraigo también en el colegio porque mi temática son los dinosaurios y salir de esa temática era mucho más complejo, al igual que en la rutina. Teníamos que utilizar mucha más anticipación, ya teníamos que también negociar. Bastante se da el negociar también en el grado 2 pero a un nivel un poquito más amplio. Por ejemplo, vamos a cambiar de rutina, te anticipamos, pero aún así tenemos que negociar. ¿Qué significa ese negociar? Ya, vamos a ir tanto tiempo a tal parte, por ejemplo, en esta tarde que tú tenías destinada para continuar con tu área de interés. Vamos a ir tanto tiempo, luego vamos a volver y vamos a volver a realizar esa actividad, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos? Te anticipamos, antes te decimos días atrás, ¿cierto? Te podemos decir, ya la próxima semana, este día, utilizando idealmente apoyos visuales. Ya, este día, ¿cierto? Dependiendo de la edad también de nuestros pequeños, ideal utilizar pictogramas o alguna imagen. Ya, el día tanto, hoy estamos en este día y este día vamos a hacer esto al siguiente día. Ya, hoy faltan tantos para llegar a este día donde esta tarde vamos a hacer esto otro. Ya vamos siempre anticipando idealmente en el grado 2 porque puede ser más marcada, ¿cierto? Esta inflexibilidad. Y en el grado 3 ya todas las estrategias que acabamos de nombrar ya van siendo mucho más necesarias. Podemos tener una interferencia que es mucho más marcada, que puede interferir con las actividades de la vida diaria. ¿Qué significa esto? Mucha inflexibilidad en cuanto a este horario lo vamos a utilizar para tal actividad, este horario lo vamos a usar para esta otra, la que sea muy, muy, muy estructurada la rutina es como el ideal para el grado 3. Cuando hay cambios, aunque sean muy pequeños de la rutina, por ejemplo, se me acabó el cereal y este cereal que compramos acá no es el mismo, no es parecido, algo cambió, ya puede generar una dificultad que puede llevar hasta una desregulación. Entonces, mucho más complejo, se tienen que utilizar mucho más el tema de la anticipación, tratar de explicar el porqué de algún cambio que sea repentino, de la manera lo más concreta posible, ya, y aún así puede ser difícil, ¿cierto? O también cuando estoy en el colegio realizando alguna actividad de mi interés, en pasar a otra, también suele ser mucho más complejo. Acá el negociar requiere muchas más acciones o tiempos más breves de realizar alguna actividad, te voy dando una pausa. Ya son estrategias mucho más marcadas para ese tipo de perfil. Vimos también lo que son las crisis por sobrecarga sensorial, vimos los shutdown y meltdown y veíamos que en el shutdown es mucho más difícil de diferenciar. Si, por ejemplo, nuestro niño se sentía abrumado, probablemente íbamos a ver que deja de participar, pero su dejar de participar se ve como muy sutil. A un niño que, por ejemplo, como dice aquí, se apaga, se cierra, ya no quiere estar en el espacio, puede ser que sí nos haga la señal en caso de que un estímulo sea auditivo, que se tape los oídos o que comience a tocarse la cara, pasa mucho que se toca la carita, ¿ya? Vemos algún tipo de agitación, ya que puede ser que pase casi desapercibida para alguien que no conoce al estudiante. ¿Ya? O pequeños que simplemente se apartan o que de estar con una actitud positiva, ¿cierto? Receptivo, que nosotros sabemos algunos pequeños, nosotros llevamos algún material al aula y nuestros pequeños en algunos casos van a estar atentos queriendo tomar.
Ya en algunos casos van a explorarlo visualmente y luego también se van a acercar, pero en el caso de una sobrecarga podemos ver que algunos pequeños que, que sienten este apagón o cierre, ¿ya? No van a querer manipular. Lo vamos a ver de esa forma. Pueden estar mucho tiempo en la silla, pueden evitar mirar, depende, ¿cierto?, del estímulo. Pueden evitar mirar, pueden evitar tocar, ¿ya? Podemos ver que quieren salir de la sala también, ¿ya? O que simplemente se alejan, ¿ya? Dejan de tener contacto con un otro o con los materiales que estemos usando. El meltdown es más fácil de reconocer. El meltdown, ¿cierto? Es una explosión, como dice ahí, es una reacción que es mucho más visible. Podemos ver a nuestros pequeños que quizás lloran, la agitación puede ser mucho más marcada, la vamos a poder diferenciarlo de una manera más fácil. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como una pataleta. Se puede ver así desde fuera, ¿no? Pero en realidad es una suerte de desregulación lo que estamos evidenciando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estímulo, ¿cierto?, llegó demasiado fuerte a mi cuerpo. ¿Ya? Como yo registré esa información es demasiado fuerte para mí. ¿Ya? Pero lo voy a demostrar cómo, con llanto, con grito, puedo tirarme al suelo, puedo mostrarme muy agitado, puedo comenzar a agitar las cosas, a lanzar cosas también. Hay ciertos comportamientos que son mucho más visibles a diferencia del shock. Veamos también estrategias que se pueden utilizar durante esos momentos. Lo primero para ambos perfiles, bueno, esto sirve para ambos, ¿ya? Porque los dos vienen de una sobrecarga sensorial. Primero identificamos el detonante y lo eliminamos. Así nosotros vemos que entramos con algún material quizás que no habíamos utilizado previamente. Lo primero es, nos dimos cuenta de lo que era. Algo hicimos, prendimos música, tocamos un instrumento, algo ocurrió, ¿cierto? O llevamos algún material audiovisual y en ese momento nuestro estudiante cambió. Primero, ¿cierto? Eliminamos ese estímulo. Adiós. O lo bajamos, lo escondemos, algo hacemos, ¿cierto? Porque sabemos que puede haber sido eso. Es una posible causa y es lo más probable que sea eso. Bajamos también otro tipo de estímulos, luces excesivas. O sea, si estamos sobrecargados sensorialmente, lo ideal es estar en un ambiente de calma. Intentamos, ¿cierto?, bajar los ruidos dentro de lo posible, ¿cierto? Sabemos que estamos en un aula, pero a veces también ocurre que nosotros enseñamos a nuestros pequeños a guardar un poquito más de silencio. ¿Ya tenemos alguna señal que podemos hacer para nuestros niños, ya que podamos quedarnos más quietos o utilizar algún tipo de hay algunas canciones que a veces se utilizan, que nos vamos como mostrando a nuestros pequeños en momentos cualquiera, así que podemos hacer una pausa en el aula y vamos a tomarnos un rato para relajarnos. Ya enseñamos alguna canción suavecita, enseñamos a nuestros niños a respirar, ¿cierto? A sentir un poquito más cómo se mueve nuestro pecho, por ejemplo, cuando tomamos aire. Ya ejemplificamos con globitos, así nuestros niños van aprendiendo. Ya podemos hacer alguno de esos tipos de estrategias, pero lo importante es bajar, ¿cierto? Idealmente la mayoría de los estímulos y primero el que nosotros creamos que puede haber sido el causante. Ya fomentamos que la persona se encuentre segura, buscamos un espacio, idealmente si el aula lo tiene, si tiene este espacio como el que aparece aquí, un lugar que no tenga tanto material, que esté ordenado mayormente, ya que tenga cojines, algún tipo de piso de tatami, ¿cierto? De estas como esponjitas perdón, no esponjitas, son como esas goma eva gigantes, em, para que nuestro estudiante también pueda estar ahí, ¿cierto? Sentirse seguro. En esa instancia nosotros acompañamos y acompañamos en silencio. Si vemos que nuestro niño está como el pequeño de acá arriba, ¿cierto? No nos va a escuchar. Y aunque esté gritando solamente, no se esté tapando los oídos, ya nuestro niño está en un proceso, ¿cierto?, de que su cuerpo quiere volver a la calma, ¿cierto? Y no encuentra la forma de hacerlo y el que nosotros le hablemos puede bloquear aún más que nuestro niño se autorregule. En estos casos, ¿cierto? Nosotros siempre acompañamos, ¿ya? Con una postura, ¿cierto? Cuidando siempre nuestra postura, viéndonos seguros, nunca le gritamos, nunca le reclamamos, nunca le decimos actuar con ansiedad nosotros también como adultos, no le vamos a decir, ¿cierto? Ya cállate, cállate, cállate. Ya puede ser mucho peor porque no sabemos bien, ¿cierto?, qué es lo que está sintiendo ese cuerpo internamente.
Puede ser que nuestra misma voz, ¿cierto?, esté provocando que nuestro niño continúe o empeore, ¿cierto?, se sienta aún peor. También ofrecemos algún tipo de elemento, si conocemos que nuestro estudiante tiene algún tipo de elemento, como estas mantas con peso, como estas mantitas suaves, como Legos, hay muchos elementos que pueden favorecer la autorregulación de nuestros estudiantes, lo importante es que nosotros conozcamos cuáles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos tenerlo a la mano. Entonces vemos que nuestro estudiante está como este pequeño que está ahí, ¿cierto? Que nada, que nada, que no quiere nada. Nosotros estamos ahí, ¿cierto? Le acompañamos, le respetamos el espacio personal. En el caso de que se esté golpeando a sí mismo ya es otra cosa. De ahí nosotros podemos también pedir apoyo, pero no que estemos todos encima. Es importante eso, nunca estemos todos encima. Si hay tres personas adultas, no estemos las tres ahí encima. Puede estar otra ahí cerca, ya, pero nunca invadiendo ese espacio personal. Una persona se puede quedar cerca, la otra ahí desde lejito, ¿cierto? Ahí atento, ¿ya? Y la otra también, así como, ya una por acá, así como pasando desapercibido prácticamente. ¿Ya? Siempre damos ese espacio y ofrecemos estos elementos de contención también, y puede ser como esa mantita que aparece ahí, puede ser cualquier objeto de su interés, que cuando nuestro niño ya comience, ¿cierto? Ya veamos que se está autorregulando, podemos dejarlo como ahí, ¿cierto? Cerquita, cosa de que nuestro niño puede que en un momento nos lo solicite, ¿ya? O se lo ofrecemos sutilmente, ¿cierto? Lo dejamos ahí como cerquita, a la vista, ya, pero nunca se lo ofrecemos así de inmediato, así como, toma, acá está, te lo ponemos acá al frente si nuestro niño está abrumadísimo. Tampoco tocamos su cara. A nuestro niño puede estar llorando, 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 ¿cierto? No le secamos la cara porque, por lo mismo, ¿cierto? La cara es muy sensible, sobre todo el área de la boca, una de las más sensibles de nuestro cuerpo, junto con la yema de los dedos, una parte muy sensible. Si nosotros vamos con la mejor intención a secar las lágrimas y pasamos a rozar ciertas zonas orofaciales, que lo suenan acá, ya, podemos provocar una crisis aún peor para nuestro pequeño, una desregulación mucho más fuerte. ¿Podemos tener pañuelos? Sí, podemos tener pañuelos, pueden estar ahí a la mano, pero no es el momento cuando nuestro niño esté gritando como como el que aparece ahí, o veamos que esté completamente, lo veamos demasiado, 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 demasiado ansioso tirado en el suelo, ofrecerle pañuelo no es una buena estrategia en ese momento. Ya, estamos súper atentos al lenguaje corporal. Ya nos vamos a dar cuenta cuando nuestro pequeño va a requerir apoyo nuestro. Observamos cualquier señal de incomodidad también, para poder responder de la manera más efectiva, y lo importante es siempre ser respetuosos con un otro. A pensar, ¿cierto?, que en ese momento nuestro niño es difícil que nos escuche, como les comentaba. Tenemos elementos a la mano, por supuesto, y otra cosa importante que me olvidaba de mencionar, quitamos cualquier elemento que pueda ser peligroso. Por ejemplo, si estamos usando tijera, la clase pasada lo dije, si estamos usando tijera, sacamos esa tijera. Estratégicamente, o si estamos con otra persona, perfecto, ya uno se encarga de sacar esa tijera. O si estamos con algún elemento que sea como muy contundente dentro del aula, también, porque puede ser peligroso. Se puede agredir a alguien, estamos atentos, quizás de que nuestro pequeño no esté cerca de las ventanas, si hay alguna escoba por ahí también, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque nuestro niño puede acercarse a esos elementos, puede lesionar a otros, lesionarse a sí mismo, ¿ya? Eso es importante también. Sobre los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas, creo que esta parte no la alcanzamos a ver. Nuestros pequeños con diagnóstico de autismo a menudo tienen dificultades para interpretar y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Esto, como habíamos dicho, no significa que no existe la empatía, como vimos en clases pasadas, sino que es por el tipo de procesamiento, ¿ya? Hay una diferencia, ¿cierto? En algunas personas con autismo puede ser más marcada que en otras. Recordemos, eso siempre es importante. Ya, en algunos casos podemos ver que existe esta dificultad para no darse cuenta cuando alguien, por ejemplo, está triste, cuando alguien está feliz, cuando alguien está enojado también. Podemos ver reacciones que no son las que nosotros esperábamos, como vimos también en clases anteriores, ¿cierto? Veíamos reacciones que quizás
la población neurotípica esperaría, ¿cierto? Acá puede ser que no las veamos tan frecuentemente, ¿ya? Pero no es claramente algo que se realice de manera intencional como lo vemos acá. Es un estilo de comunicación que suele ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya, recordemos que el parámetro que siempre se maneja es el parámetro de una persona neurotípica. Ya, recordemos que la persona neurotípica es aquella que se ajusta más a las normas sociales, quien no requiere un apoyo adicional para ajustarse a los cambios que puedan ocurrir, por ejemplo, en el ambiente, cambios que puedan ocurrir em, de un momento a otro. En ese caso, ¿cierto? Estaríamos frente a una persona neurotípica, ya que tiene una fácil capacidad de poder afrontar situaciones del día a día, ¿ya? Y que lo hace como se esperaría que lo hiciese una persona de su edad, de su cultura, ¿cierto? Del mismo género. En el caso, ¿cierto?, de aquellas personas con autismo, la mayoría de las veces el estilo comunicativo puede ser diferente. Por eso existe esta dificultad en entender y expresar las emociones como tal. En algunos casos he visto, no recuerdo dónde lo vi exactamente, pero se veía como si se hablara en un idioma distinto en el mundo de las emociones. Luego, algo como así, por el estilo. También existe dificultad. Recordemos que estamos viendo desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas con autismo. Existe dificultad en poner atención a las expresiones faciales. El escaneo del rostro, el escaneo de la cara que la persona neurotípica suele realizar, ¿cierto? Es enfocarse primero, como dice acá, en los ojos de una persona. Cuando nosotros iniciamos una conversación, yo sé que la mayoría no nos damos cuenta de esto, pero solemos mirar a los ojos. Hacemos un escaneo rápido de la cara de un otro, a los ojos, luego observamos el resto de la cara, ¿cierto? Así como vamos haciendo un pequeño escáner. Y desde ahí, ¿cierto? La persona neurotípica suele sacar diferente información. Una, no están poniendo atención. Dos, el estado de ánimo de esa persona, le gusta que yo le esté hablando, dependiendo de mi intención comunicativa. Pero recordemos que para una persona con autismo, el hecho de mirar a los ojos puede ser mucho más fuerte que para una persona neurotípica. ¿Ya? Sentirse como muy incómodo. ¿Ya? Puede enfocarse la persona con autismo en otra zona de la cara. ¿Ya? A veces puede pasar que estamos frente a una persona con autismo y va a pasar desapercibido que no nos está mirando a los ojos. A veces sucede, a veces algunas personas con autismo, ¿ya? Que yo no me había dado cuenta, pero conversando, ¿cierto? Con una persona con autismo en algunas ocasiones, más de una persona me ha comentado que sí se enfoca en otras cosas, como en las cejas. Y uno dice, pero ¿cómo nunca me di cuenta? ¿Ya? Pero sí sucede, ¿ya? Puede ser que estén más pendientes de, em, de, de la ceja, de la oreja, de la ropa, ¿ya? A volverse, a hacer un escaneo rápido, así como miro la boca, miro la ropa, miro la boca, miro la ropa, miro alrededor, ¿ya? Pero el mirar hacia los ojos no es tan frecuente. ¿Ya? Es como dice acá, ¿cierto? Una persona con autismo puede enfocarse únicamente en la boca de una persona. Nosotros vemos que nos está mirando la boca, ya, pero no está poniendo atención. Sí, no está poniendo atención. Ya solamente que es la forma en que de no mirarnos a los ojos podemos encontrarlo más frecuentemente. Em, y también, ¿cierto? Vamos ahí haciendo un escaneo, pero no va a significar que no nos esté prestando atención. ¿Ya? Puede estar procesando la información de una manera a la que no estamos acostumbrados solamente. También existen dificultades en la participación en la atención conjunta. Atención conjunta que nosotros realizamos cuando, por ejemplo, nos centramos en una misma actividad con un propósito en común. Como dice acá, atención conjunta
dos personas enfocadas activamente en la misma cosa mientras se enfocan la una en la otra puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen un hiperfoco en su atención o monotropismo al realizar una tarea. Monotropismo es cuando una persona se centra mucho en un interés o un tema en particular, como por ejemplo los trenes. Ya, ese es mi interés, ya estoy hiperfocalizada en esa área de interés. Como dice ahí, mono habla de un solo interés. Mira, por ejemplo, Pablo puede estar obsesionado con una persona de fuera, puede decir, hoy Pablo habla de mucho, mucho, mucho de los trenes. Colecciona libros, juega con la temática, ¿ya? Incluso en la escuela prefiere todo lo que sea referente a los trenes en lugar de participar en otras actividades. Si la actividad implica trenes, ¿ya? Vamos a ver que Pablo, su discurso como tal se desvía completamente. ¿Ya? Entonces teníamos este monotropismo, que era algo que es un poco más propio del autismo, que es una tendencia a centrarse intensamente en un número limitado de intereses o actividades. Y también esto sumado al hiperfoco, que es cuando una persona se centra profundamente en una tarea o actividad específica durante un periodo prolongado de tiempo. El hiperfoco es muy característico de una persona con autismo, ¿ya? También podemos tener en una persona neurotípica un hiperfoco, pero no va a ser tan marcado, no va a ser tan, no va a ser cierto tan, ¿cómo podríamos decirlo? No, no va a ser cierto que nosotros no nos cerremos tanto en una temática. El hiperfoco puede ocurrir, ¿cierto? Cuando nosotros estamos muy, muy concentrados en una tarea, pero una persona con autismo puede pasar que ese hiperfoco haga que se olvide de otras cosas. Como por ejemplo, es la hora de comer. Ya puede ser que alguno de nosotros en algún momento haya estado hiperfocalizado en realizar alguna actividad y haya dejado de lado alguna otra acción. Pero en el caso del autismo suele ser mucho más marcado y puede ser que nos olvidemos de comer, nos olvidemos de ir al baño, ¿ya? Esos son casos como más extremos, pero también tenemos que puede ocurrir más de una vez al día, puede ocurrir varios días consecutivos, puede ser un interés que sea desde mucho tiempo atrás, años, ya que yo tenga el mismo interés y me hiperfocalice en ese interés, ¿ya? Eso es como más, estoy en mi tema específico y es difícil que me saquen de ese tema en específico. Puede que me digan, ya, vamos a comer, ¿cierto? Y ya, yo sí, ya voy a salir de lo que estaba haciendo, estamos comiendo y otra vez aparece la temática, ¿cierto? Otra vez aparece algo sobre la temática y yo nuevamente me voy a ir para ese lado. Entonces, ¿cierto? Como tenemos ese procesamiento que es mucho más ligado al realizar una actividad de interés, ya que me hiperfocalizo en esa actividad de interés, ¿ya? Dejo muchas veces de lado lo que es la participación conjunta. A eso iba la idea. ¿Ya? Cuando nosotros somos pequeños, como dice acá, comenzamos a señalar. Cuando nosotros queremos algo, ¿cierto? Comenzamos con nuestros deditos, ¿cierto? ¿No? Decimos, vamos, señalamos lo que queremos, lo indicamos, ¿cierto? Quiero esto otro. Buscamos, ¿cierto? La atención de un otro. ¿Ya? Pero ocurre que uno de los primeros signos que podemos encontrar en niños pequeños, eh, hay un audio activo por ahí, mm, ahí lo encontré. Ya, entonces, ¿cierto? Iniciamos la atención conjunta con ese señalar. Nosotros queremos algo, quizás queremos la pelota, la señalamos con el dedito o buscamos a un adulto, le tomamos de la mano, tratamos de decirle que queremos algo cuando no lo alcanzamos, ¿cierto? Así comenzamos a compartir un interés mutuo, ¿ya? Entonces, cuando este primer signo no aparece alrededor de la edad de un año, ¿cierto? Puede ser una señal de que estemos frente a algún pequeño con un futuro diagnóstico de autismo.
¿ya? Porque es algo que finalmente también aparece dentro de las características, ¿cierto?, del desarrollo de una persona neurotípica. El señalar, el buscar la atención, que ambos participemos, ¿cierto?, de una actividad con un otro. Entonces, uno de los primeros signos que podemos ver en algunos de nuestros pequeños es esa falta de atención conjunta, esa falta, vamos a ver, un pequeños que suelen ser más solitarios, suelen centrarse mucho más en actividades individuales, ya que no buscan tanto el apoyo de los padres. Ya, en algunos casos no se solicita ese apoyo para nada. En otros casos se solicita de una manera muy, muy leve, ¿ya? Y cuando nuestros pequeños ya son un poquito más grandes. También otra dificultad es en otras habilidades sociales, ¿ya? Dificultades en comprender, ¿cierto?, el lenguaje implícito. Ya recordemos que em, solíamos ver que existían dificultades en entender algunas normas sociales que no las decíamos, sino que nosotros las conocíamos porque en algún momento, ¿cierto?, las aprendimos de algún lado o con los mismos gestos. Queríamos decir que realmente no estamos hablando literalmente de lo que estamos haciendo. Relacionarse también cómodamente con personas nuevas, participando en actividades de tomas de turno, incluida la conversación. Podemos ver mucho que una persona con autismo suele interrumpir bastante las conversaciones, dependiendo del perfil de la persona, por supuesto. Ya, suele interrumpir bastante, ¿cierto? Una conversación. Si pensamos en un adolescente con autismo que está hablando de su tema favorito, con mucha emoción, es posible que ni siquiera note que las personas que están alrededor no están tan interesadas. Eso sí lo podemos ver. También dificultades en diferenciar los propios sentimientos con los de otros, ¿ya? En reconocer todas las emociones, ¿ya? Implica también un proceso en que nosotros vamos descubriéndonos a nosotros mismos. El tema de las emociones es complejo para muchos pequeños, no solamente con autismo, ¿ya? Pero en autismo se complejiza un poquito más porque existe esta dificultad también para la imitación. Como dice aquí abajo, en el uso de referencias sociales. ¿Ya? Cuando vemos que la persona, el perfil neurotípico suele ir aprendiendo algunas habilidades, aprendiendo cómo desenvolverse, aprendiendo cómo actuar, ya desde lo que nosotros vemos. Ya miramos a nuestros referentes sociales, que pueden ser nuestros padres, ciertos adultos responsables, a nuestros hermanos, vamos viendo cómo ellos enfrentan ciertas situaciones, cómo ellos actúan, cómo ellos también comprenden esta referencia social a través de los gestos. En muchos casos sucede que existe dificultad, ¿cierto?, en el uso de todas esas estrategias, en el imitar a un otro. He visto pequeños que hasta muy, muy grandes comienzan a imitar levemente. La imitación, ¿cierto?, es algo súper importante porque nosotros aprendemos a través de la imitación. Desde que somos chiquititos, ¿cierto?, imitamos bastante. Muchos de nuestros pequeños con autismo, dependiendo de las características, no vamos a tener esa imitación o va a ser muy poco marcada, ¿ya? Y es algo que nos sirve, ¿cierto?, para desarrollar habilidades sociales. Ya también así tenemos dificultad en las habilidades emocionales, ya, dificultad para comprender el cómo se sienten los demás, por todo lo anterior. Em, También tenemos que nuestros pequeños, bueno, habla de los niños autistas, pero también jóvenes y adultos pueden resistirse a los cambios de rutina o en el ambiente, tener un comportamiento repetitivo, dar vueltas, agitar las manos, mostrar emoción negativa no deseada. Nuestros niños y niñas con autismo pueden tener esta dificultad en el cambio, ¿cierto?, de rutina debido a varias razones. Existe una necesidad de que el ambiente sea mucho más predecible. Ya, me siento más seguro, me siento más cómodo cuando saben qué esperar del entorno. Los cambios repentinos pueden generar ansiedad, confusión, interrumpen, ¿cierto?, esta sensación de tener un ambiente más predecible. También existen dificultades para lo que es la flexibilidad cognitiva. Ya, adaptarse a una situación nueva o inesperada. Existe mucha rigidez en algunos casos en el pensamiento también o en la forma de procesar la información.
Ya, esto puede hacer cada vez más difícil aceptar y adaptarse también a los cambios. Prefiero un ambiente, una rutina estructurada, prefiero un ambiente predecible, prefiero realizar la misma actividad, ¿cierto? Ya, un día lunes hacemos todo esto, el martes hacemos todo esto. Ya, si me anticipan, me dicen con anterioridad, puede que sí me genere ansiedad porque llegue ese día, pero ya voy a estar mucho más preparado y preparada para poder afrontarlo. Ya sé que esta tarde no voy a poder hacer esto, ya, pero ¿cómo lo hago? Ya, pero esto lo vamos a hacer desde qué hora hasta qué hora, qué personas van a estar, ¿cierto? Entonces, vamos a estar mucho más, menos ansiosos, ¿cierto? Que si el cambio fuese inesperado. También, también tenemos, ¿cierto?, esta sensibilidad a los cambios sensoriales en el entorno. Si estamos en una rutina que quizás no es la más predecible, también ocurre que genera ansiedad el que nos podemos afrontar a estímulos sensoriales que no son los que yo ya conozco. Por ejemplo, puedo encontrarme con, si vamos a un lugar nuevo, puedo encontrarme con ruidos fuertes, puedo encontrarme con texturas nuevas, quizás voy a tener que comer algo distinto. Sucede mucho, sobre todo en jóvenes y en adultos con autismo, con selectividad alimentaria por temas sensoriales, ya que el hecho de salir, de juntarse con amigos, incluso amigos o familiares de toda la vida, y tener que compartir socialmente una comida puede ser sumamente abrumador. Ya, por todo lo que implica, uno, el estar socializando, el estar con muchas personas, muchas miradas. Dos, el qué vamos a comer. Ya podemos tener personas que tienen una dieta, ¿cierto?, que es bastante específica. Si vamos a un lugar, a un restaurante, a pedir algo, puede que por ejemplo, ese plato de carne con papas fritas que yo pedí, no me la van a servir como yo me la suelo comer. Hay personas que tienen patrones muy selectivos de alimentación, por las texturas, por los aromas, colores. Ya, puede ser que una persona sí, efectivamente come o ya, carne o puré con carne. Come puré con carne, pero el puré con carne no se lo come en el mismo plato. O sea, no se lo come en el mismo plato, pero sí lo tolera en platos aparte. Ya, y a veces ocurre que esa situación también genera mucha incertidumbre, porque si estamos en un lugar que no es un lugar conocido, y nosotros ya pedimos eso en un restaurante, y puede ser que también el cómo se cocinó, qué ingredientes tiene esa comida, puede que sensorialmente sí me afecte. En algunos casos, algunas personas dicen, no, pero ¿cómo va a ser tanto? Que no, es lo mismo comerte un puré acá, un puré allá. Ujú. Ya, pero a nosotros también nos pasa a los neurotípicos, que a veces decimos el sabor no es igual, el color no es igual, algo cambió. Pero para una persona que tiene además una hipersensibilidad, ¿cierto?, a lo que está comiendo, ya sea en la textura, en el aroma, en el color, eh, sí que va a ser un reto ese tipo de situaciones. Entonces, por eso, ¿cierto? Se busca tener un ambiente que sea lo más estructurado en cuanto a la rutina que ya conozco y en el ambiente también, ¿cierto? Que sea un ambiente predecible. Y sabemos que es difícil de lograr un ambiente predecible. Pueden pasar muchas cosas en el camino en nuestro día a día. Tenemos también intereses, actividades repetitivas, intereses que van a ser muy específicos. em, y tienden a participar, ¿cierto?, en estos cambios, en este tipo de juegos o rutinas o rituales que les llaman algunos, ¿cierto?, que van a ser bastante frecuentes. ¿Ya? También existe estos apegos inusuales a ciertos objetos, objetos que quizás no son tan comunes para la mayoría. ¿Ya? Por ejemplo, puedo tener un espejo que me gusta que me acompañe a todos lados. Puedo tener una prenda de vestir. ¿Ya? Solamente prefiero este tipo de prenda, que sea de algodón, de tal color. ¿Ya? Puede ser por la textura misma, por el procesamiento sensorial o puede ser por alguna característica individual, ¿cierto? Yo me siento incómoda con este otro tipo de elemento, puede ser también. ¿Ya? Bueno, en el caso de los objetos que no son tan usuales, idealmente si ese objeto me trae calma, ¿ya? Voy a mantenerlo. Si ese objeto me está trayendo dificultad, como en el caso que les comenté en algún momento, de andar trayendo un espejo tremendo,
De ahí tratamos de negociar, o llevamos uno más pequeño al colegio, idealmente esté como muy protegido, le ponemos wincha, un montón de cosas para que no se quiebre. Ya, así se puede ir trabajando. El autismo es común, aparece acá. El diagnóstico es común y cada vez va siendo más común. No es porque existan más casos, dice la literatura, no lo digo yo, sino que es porque el diagnóstico es mucho más fácil de obtener hoy en día. Más fácil de obtener, más accesible. Tenemos más profesionales, tenemos más información, ¿cierto? Si vemos algunas páginas que son oficiales, ya tenemos redes sociales, podemos encontrar varias páginas que sí son de personas confiables, ¿cierto? Y nos van a dar algunos tips también para poder reconocer, quizás en algún familiar mío, quizás en mí mismo, algunas características que pudiesen llevarme a un diagnóstico como tal. Lo importante es que el diagnóstico finalmente lo realiza el personal especializado. Ya acá aparece, ¿cierto? La prevalencia, dice que es común en Estados Unidos, uno de cada 59 niños y uno de cada 50 en Chile. Las intervenciones finalmente tratan de abarcar todos los que pudiesen interferir en el desempeño de la vida diaria y, por supuesto, preservar siempre la autonomía y el respeto por la persona. ¿Ya? Pero algo más, lo más significativo dentro de todo esto son aspectos socioemocionales, ya que antes se dejaban un poquito de lado, ¿cierto? Se decía, ah, ya, pero que la persona sea independiente para vestirse, para bañarse, ya, con eso súper bien, ya que puede ir al colegio, perfecto. ¿Ya? Pero nunca nos olvidemos de los desafíos socioemocionales que son sumamente importantes. Si tengo dificultad para acercarme a un otro, si tengo dificultad para poder participar en un taller que estamos haciendo en el colegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dificulta trabajar con mi compañero, no es porque yo no sea amistoso. Mis compañeros a veces puede ser que me hagan bullying porque piensan que soy extraño. ¿Por qué soy extraño? Porque me gusta, porque, perdón, no, me autorregulo agitando las manos, ¿ya? Mis compañeros sienten que es extraño. En algunos casos me han hecho bullying. Ya pasa mucho todavía ese tipo de situaciones. Ya, es tremendamente lamentable, porque he visto esas situaciones desde niños muy chiquititos ya, hasta los más grandes que todavía ocurren ese tipo de situaciones, hoy en día es lamentable. Entonces, claramente aquí apoyo de todas las partes, desde fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, ya, todo profesional que se complemente la información y la estrategia, perfecto. Y lo importante, ¿cierto?, es que no se trabaje de manera autónoma, que todo, ¿cierto? En la familia también vamos todos como a la par. Esa es la idea, como lo que se espera. Entonces, las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo, ya todos nos beneficiamos del apoyo socioemocional, ¿cierto? Trabajar todo lo que son, a entrenar habilidades sociales. Ya podemos enseñar a nuestros pequeños habilidades sociales básicas, cómo hacer amigos, cómo iniciar conversaciones, cómo entender algunas emociones de los demás. También, ahí sí. Ya, es algo que sí podemos trabajar, sí podemos darle estrategia a nuestros pequeños. Nosotros no solamente decimos que en algún momento lo van a aprender y todo, y vamos a estar siempre ahí, sino que nosotros también vamos enseñando. Lo mismo cuando estamos en espacios sociales donde hay una conversación, ¿cierto? Nosotros mismos podemos enseñarle a la persona que está ahí qué significa esa broma que estábamos haciendo. Que no era literalmente eso, sino que significaba esto y por qué. Ya, de manera muy concreta y muy concisa le podemos decir el por qué. ¿Por qué estábamos hablando de esa persona si es nuestro amigo? Estábamos hablando cosas malas. No podemos hacerlo. No es algo que finalmente la persona con autismo pueda procesar, lo procesa bastante bien. Ya puede ser un poquito complejo, pero va a ser algo que si aparece nuevamente, ¿cierto? Vas a ver, ah, ya, pero esto es por esto. Ya, y va a favorecer finalmente que pueda continuar, ¿cierto? En esa situación social. Podemos hacer participar a nuestros niños varias veces al día.
Ya, debido a que nuestros pequeños tienen dificultades para iniciar la interacción, es importante que nosotros le ayudemos en desde la iniciación en adelante. Ya, podemos participar como referentes sociales, jugamos a la escondida, el típico juego, podemos crear un túnel, ya existen estos túneles, hay varias ideas de túneles, donde podemos hacer que nuestro niño se esconda, ¿cierto? Podemos utilizar objetos de interés, ya no solamente si nuestro niño no imita, si nuestro niño vemos que deambula más que nada, en el caso de un TEA que sea grado 3 ya más profundo, la podemos trabajar en que nuestro niño, por ejemplo, pase por estos túneles, buscando algún juguete que sea de su interés, alguna actividad, ¿cierto? Que sabemos que a nuestro pequeño le gusta. Por ejemplo, a nuestro niño podemos llevarle un juego de encaje o estos juegos que son como estos pop-it, que son estas gomitas que uno va empujando, ¿cierto? Que uno las va alineando, ya cositas que son súper comunes. Podemos dejarlo al otro lado del túnel, podemos estar ahí nosotros, ¿cierto? Al otro lado del túnel. Tengo esto, lo voy moviendo, ¿cierto? Con juguete sensorial, unas cuncunas que hay un montón de cosas. Ya podemos tener esto, ¿cierto? Que finalmente hace que nuestro pequeño se acerque a nosotros. ¿Ya? Vamos intencionando ese acercamiento. No es que nosotros vayamos y nos pongamos ahí encima, así como, mira, mira, no, sino que nosotros podemos hacer que nuestro niño efectivamente pase por ese túnel. Jugamos a la escondida, pero lo hicimos de una manera adaptada. Utilizamos un juguete que sea llamativo para que nuestro niño, ¿cierto?, lo manipule. Vamos a hacer que nuestro niño realice esta interacción con un otro. Por ejemplo, con estos juegos donde van metiendo bolitas dentro de un tubo, tubos sensoriales que hay unos que tienen unos sonidos espectaculares, que son muy económicos también. Ya, nosotros tratamos, nos involucramos de alguna forma en ese juego. ¿Ya cómo? Podemos ir nosotros pasándole los materiales. Ya vemos que nuestro niño tiene interés en meter las bolitas dentro del tubo. Perfecto, buscamos bolitas. Hay unas bolitas con distintas texturas, obviamente materiales que no se puedan tragar, porque tenemos muchos niños que son muy buenos eh, poniéndose las cosas en la boca. ¿Ya? Estas bolitas que son como mm, hay un material que es como filtro. Nuestro niño le pasamos la bolita. Vamos ahí, vocalizando, ¿cierto? Estamos ahí, estamos participando también con nuestro niño, estamos tratando de trabajar la atención conjunta, entregándole los elementos a nuestro pequeño, o pegar cositas, lo que sea. La actividad que nosotros estemos realizando podemos intencionar ese contacto inicial. Ya, en algunos pequeños va a ser un poco más simple, ya, por el hecho de que sí pueden imitar, que van a tener contacto verbal. En otros casos de no verbales, ¿cierto? Podemos nosotros intencionar ese contacto, como les decía, entregándole materiales. Ahí tenemos algo súper lindo, nosotros se los vamos a entregar, ¿cierto? Ahí está, te lo voy pasando, ya, te pasó otro, vamos contando, vamos nombrando colores, ahí depende mucho de los intereses, cantando una canción, cualquier cosita así se puede ir haciendo. Por eso nos aseguramos de tener la atención de nuestro pequeño antes de dirigirnos a él o a ella. Puede ser de diferentes formas, mostrándole alguna actividad, quizás indagando un poquito más la curiosidad, entregándole en una cajita, teniendo una cajita con alguna cosa, algún elemento que vayamos a usar en el aula, en cajita se lo entregamos. La cajita la tengo yo, la pongo ahí. ¿Quieres explorar esta cajita? ¿Quieres explorar esta bolsita? Traje esto para que trabajemos hoy. Acá están los materiales, están todos dentro de una bolsita, dentro de una caja. Ya, vamos a nuestro niño, ya. Tenemos la atención en ese momento. Y desde ahí, ¿cierto? Nosotros podemos ir integrándonos en el mundo de nuestro pequeño. Esto estoy hablando para casos que son un poquito más de grado 3 por ejemplo, o grado 2, ya que son casos que suelen ser un poquito más complejos para nosotros de abordar en el aula. Ya, también nosotros participamos, fomentamos mucho esa atención conjunta a través de las actividades que les comentaba delante, también en juegos de sincronización, correr, autos. Nuestro pequeño está jugando con autos, nosotros podemos tomar un auto, otro idealmente, si están todos apilados, pedirle permiso, podemos usar este, si nuestro niño no tiene mucho contacto visual, idealmente nosotros llevar otro elemento. Ya, podemos hacer, este autito puede andar por la carretera, mira, ese tipo de actividades se pueden ir haciendo con
con nuestros pequeños, también para buscar ese contacto que nosotros queremos, que quizás no va a ser un contacto que nuestro niño vaya y nos abrace de inmediato, pero vamos a tener la atención conjunta que se está buscando. Hablamos de las emociones también, hablamos de emociones o utilizamos pictogramas para ejemplificar, para identificar si alguien se siente feliz, se siente triste. Se puede utilizar al principio, yo recomiendo mucho y trabajo cuando hay mucha dificultad para comprender la emoción a través de alguna película, algún relato, o simplemente utilizando fotos de alguna persona cercana. Fotos de la mamá feliz, fotos de la mamá triste, fotos de la mamá enojada. Es mucho más fácil de reconocer porque igual es más significativo. Hay otras áreas del cerebro que se van activando. Ahí vamos utilizando, ¿cierto? En las tarjetas de emociones, como decía aquí abajito, em, y jugamos también la simulación para que se acostumbre a trabajar con otra persona. Desde los 2 años en adelante también se puede trabajar de esa forma. Vamos, simulamos, ya, vamos a, hoy en la clase vamos a inventar que estamos en un negocio. Ya, yo voy a vender las cosas, tú vas a venir a comprar, alguna actividad, ¿cierto? De ese tipo donde nos involucremos todos, o algo que sea más cercano y más simple incluso. Podemos decir, vamos en un bus, ¿ya? Vamos en un bus, o vamos en el auto, ya ponemos la silla, o vamos en un tren, ponemos la silla, ¿cierto? Todos nos sentamos, vamos ahí, participamos, ¿cierto? Vamos todos ahí con el foco, vamos a poner un video de que simulamos que estamos en un tren, alguna actividad así se pueden ir realizando también. Ya, la idea es que nosotros vayamos también involucrándonos en un mundo de otro y le vamos enseñando también habilidades socioemocionales a nuestros pequeños. Desde nuestro rol también, ¿cierto? Es algo sumamente importante porque estamos generando el vínculo. No nos olvidemos nunca del vínculo. Nosotros no solamente apoyamos en el facilitar todos los implementos necesarios para que nuestro niño participe, adaptarnos con ese tipo de estrategia en caso de regulación, sino que también trabajamos en que nuestro niño se vincule con el medio, se vincule con nosotros, ¿ya? Que participe con otros pequeños también, aunque sea de una manera muy breve, esa interacción es necesaria. Y basarnos siempre en los intereses de nuestros pequeños. Ya, si estamos trabajando matemática y sabemos que a nuestros niños tiene interés por los dinosaurios, se puede adaptarlo matemática con dinosaurio, ya, dinosaurio más dinosaurio, o la guía con dibujo de dinosaurio a los lados, ¿cierto? Algo despierta en nuestros pequeños que finalmente eh, hace que se involucre mucho más. Si se utilizan juegos, actividades cortas, actividades escolares también, idealmente ir haciendo pausas. Trabajamos en esto, pequeña pausa. Trabajamos en esto otro, ya. Ahora continuamos con la misma actividad, sí, y anticipar también. Y vamos refuerzo positivo. Refuerzo positivo a mí, a nuestro niño. Perfecto, muy bien. Aunque veamos que nuestro niño quizás no se conecte mucho con la actividad en sí, ¿ya? Reforzamos también. Quizás que nuestro niño participó, nos entregó 2 pelotitas en toda la actividad, pero esas 2 pelotitas, ¿cierto? Marcan la diferencia, créanme que sí. Vamos a dejar aquí la introducción del siguiente tema, que les comenté que no es tan extenso, súper corto, que es sobre el cerebro autista, mecanismos neurológicos de procesamiento de la información. Ya con el tema anterior se hizo la introducción, ¿cierto? Vimos que existen diferencias entre la forma en que el cerebro neurotípico procesa la información versus el cerebro de una persona autista. Estas imágenes no las van a encontrar en el material de aula, es un material mío que yo solamente lo utilizo para comentarle un poquito como la base de lo que viene más adelante. Importante aquí, nuestros lóbulos cerebrales, ¿cierto? Cada una de las partes de nuestro cerebro cumple una función específica y se va integrando con las demás. Eso lo vamos a ver a la vuelta de comercial, iba a decir, a la vuelta del break. Ya, vamos y volvemos a las 8:20. 8:20 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta.
estamos de vuelta. De inmediato les comparto la presentación. Ah, antes de, antes de compartir la presentación, vamos a revisar nuevamente el documento que aparece en aula para que no queden dudas para quienes se integraron posteriormente al inicio. Estamos viendo, bueno, lo que acabamos de ver es la última parte del módulo 5 sobre necesidades de apoyo en el espectro autista. Ya todo lo que vimos la clase pasada y este pedacito que quedó pendiente. Y ahora estamos en el tema número 6 sobre el cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información y que llega hasta aquí. Cortito, es cortito este tema número 6. Así que en esa parte nos quedamos y también para temas de evaluación contempla desde acá, desde el módulo número 5 necesidades de apoyo en el espectro autista, y lo que vamos a ver ahora, que es el tema número 6 que como les comentaba es bien cortito. Vamos para allá, vamos para allá. Acá. Ya, estas imágenes les comentaba que no aparecen en el documento de aulas, por lo tanto no son imágenes que vayan a ser evaluadas. Ya esto no es material de estudio como tal, sino que es más que nada para comprender un poco lo que viene más adelante. Estamos en este tema número 6 sobre el cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Y puse estas imágenes de cerebros, más que nada para comentar con un pequeño repaso de que nuestro cerebro se divide. Primeramente se divide en hemisferios. Nuestro cerebro, si lo vemos desde arriba, está dividido acá, como en la partidura del pelo. ¿Ya? Está dividido acá a la mitad nuestro cerebro. Ya son dos hemisferios que se interconectan, ¿cierto? Por una capa que va como por dentro. Entonces, este cerebro, además de tener esa división que va acá a la mitad, que dividen ambos hemisferios, derecho e izquierdo de nuestro funcionamiento, también se divide en lóbulos. Lóbulos, ¿cierto? Que son partes específicas de nuestro cerebro que son encargadas de diferentes acciones, de diferentes decisiones, ¿cierto? Diferentes movimientos. Cada una de estas zonas son específicas. Ya, este tema de los colores y de que cada uno de los lóbulos realiza una actividad en específico es más que nada para temas de estudio. Y sí, se ve que cuando, por ejemplo, se estudia un cerebro, se ve que hay ciertas áreas que se activan con ciertos estímulos que nosotros estemos, o ciertas acciones que estemos realizando, o que llegan a nuestro cerebro por alguno de nuestros sentidos. Ya, desde ahí viene toda esta información. Entonces se tiene que el lóbulo parietal, que es el que aparece acá como más por acá atrásito, arribita, pero atrás, se encarga de todo lo que son los sentidos, como tal identificar la temperatura, tacto, gusto, olfato, presión. También es importante comentar que estas zonas, claro, no trabajan por sí solas, sino que, como le decía, es una forma de la zona que más se activa, ¿cierto? Cuando nosotros sentimos algún tipo de estímulo. ¿Por qué? Porque un estímulo, ¿cierto? Va a entrar por un área, por un sentido. Ya, por ejemplo, visualmente nosotros vemos algo, ¿ya? Y lo vamos a asociar dentro de nuestro cerebro. Entonces va a llegar esa información visual, va a llegar a la parte específica que es acá atrásito, ¿cierto? El lóbulo occipital. Y acá nos dice el reconocimiento, por ejemplo. ¿Qué tan lejos está eso de mí? ¿Ya? Y también podemos tener ahí trabajando nuestro lóbulo parietal, que nos va a decir visualmente, ¿cierto? Esto pareciera ser un poquito viscoso. Ya va a haber ahí como esto no como decía, esto no trabaja por sí solo, pero es una forma de entenderlo mejor. Ya, así, ¿cierto? Nuestros lóbulos van teniendo diferentes funciones y uno súper importante también es el lóbulo frontal, que es la parte de acá delante de nuestro cerebro, que en algún momento lo había comentado, que es el lóbulo frontal. Es el último en formarse. Desde que nosotros nacemos,
Ya ese lóbulo no viene completamente formado, viene formado de la manera más básica y posteriormente se va terminando de formar alrededor de los 21 años. Recién tenemos esa parte formada, que es la corteza prefrontal. Se va un poquitito más adelante. El cerebrito, esa partecita va creciendo, 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 hasta que llegamos a la etapa adulta. Súper importante porque tiene que ver con el control de la conducta, la toma de decisiones, todas las funciones ejecutivas como tal. Decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? En cuanto a la emoción, ya, si nosotros somos personas muy impulsivas, también, ¿cierto? Eso va regulado mayormente por este lóbulo frontal de nuestro cerebro. Por eso a veces decimos que en adolescentes o en niños, en cuanto a al tomar una decisión, ¿cierto? Podemos ver personas mucho más impulsivas, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos creciendo y miramos para atrás, decimos, uy, ¿por qué yo era así? ¿Por qué yo era tan impulsiva? ¿Por qué me dejaba llevar por el resto, quizás? ¿Ya? ¿Por qué yo seguía esas modas? Ah, porque las veían los demás. Ya, eso tiene que ver mucho con la forma en que nuestro cerebro se va desarrollando a medida que crecemos. Ya, nuestro cerebro no es que simplemente madure así nada más, sino que va pasando por diferentes procesos y se va formando también, se van afianzando también esas áreas, las conexiones que va teniendo también se van afianzando. Así como tenemos esas distintas áreas del cerebro, habíamos dicho que el cerebro autista puede presentar diferencias respecto a un cerebro neurotípico, a cómo se esperaría, ¿cierto?, que funcione un cerebro tal. Ya tenemos que en el cerebro de la persona autista existen dificultades para integrar la información como en un todo. Cada uno de los cerebros, por supuesto, es único y esto es, si consideramos el cerebro de una persona autista y el cerebro de una persona neurotípica, también vamos a encontrar diferencias en las zonas que se van activando. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen diferentes estudios que se han realizado, ¿cierto? Para comparar qué zona es la que más se activa con este estímulo, cuál se activa con este otro, cuál es la combinación, ¿cierto? Existen algunas particularidades en el cerebro autista. ¿Cómo funcionan estas estructuras? ¿Cómo van activándose ciertas áreas como las que veíamos acá, ¿cierto? Si comparamos al recibir un estímulo, el cerebro autista puede tener una predominancia en ciertas zonas que un cerebro neurotípico tiene más activada en otro momento. ¿Ya? Como por ejemplo, el lóbulo frontal se puede activar más en una situación versus el lóbulo occipital que se puede activar más en una persona autista. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mm, ya, una de las características más notables que podemos tener en este cerebro autista es esta capacidad, ¿cierto?, de integrar la información en un todo. Em, ya, ya, esa diferencia la vemos. Ya. Ahora voy a explicarlo mejor porque yo mismo me estaba enredando. Ya, lo que sucede es que existe esta dificultad, ¿cierto? Porque el cerebro, comparándolo con el cerebro neurotípico, porque el cerebro neurotípico tiende a crear una generalización, podríamos decirlo así. Ya vamos integrando diferentes estímulos, ¿cierto? Asociándolo con emociones, asociándolo con aprendizaje previo. Ya vamos generalizando un poquito. ¿Ya? En el cambio, el cerebro autista tiene una capacidad de hiperfocalización que es mucho más marcada que en el cerebro neurotípico. ¿Ya? Por eso se tiende mucho más en el cerebro autista a enfocarse en detalles que para el cerebro neurotípico pudiesen pasar desapercibidos. Cosas que a veces el cerebro neurotípico pasa desapercibido, ¿cierto? Porque tiende, ¿cierto?, a decir, ya aquí viene una persona, ya estoy pendiente que no me pasa a chocar, em, voy haciendo otra cosa, voy pensando en otra cosa, ya, perfecto. Puede ser que ese cerebro autista procese la información de otra forma, ¿por qué? Porque sí se va a enfocar en los detalles, puede decirnos tal cual como la vestida la persona que el cerebro neurotípico ignoró porque no le prestó mayor relevancia en esa instancia. ¿Ya? Recordemos que la capacidad de hiperfoco, ¿cierto?
esa tendencia a sumergirse completamente en una tarea o actividad específica, perdiendo incluso la noción del tiempo y dependiendo del contexto también puede perder la noción hasta del entorno. ¿Ya? Puedo estar tan concentrado resolviendo un rompecabezas y no darme cuenta de que han pasado horas quizás. O puedo prestar atención a cosas que el resto de las personas no ignoran completamente. También puede pasar. ¿Ya? También esto explica habilidades sobresalientes en personas con autismo. ¿Ya? Tenemos una tendencia a ser mucho más visuales. Por lo tanto, en las personas con diagnóstico de autismo suele estar mucho más desarrollada el área visual. ¿Ya? El área que veíamos acá, ¿cierto? Del lóbulo occipital, que es el que está acá atrásito, que se encarga del procesamiento visual, suele estar mucho más activo con diferentes estímulos al compararlo con un cerebro neurotípico. Ya podemos tener en algunos casos cerebros que están sumamente desarrollados, ¿ya? Y mientras que también tenemos por un lado esa parte visual del cerebro que está muy desarrollada, pero versus puede ser que otra zona no lo esté tanto, como puede ser alguna zona del lóbulo parietal, ¿cierto? Que está relacionada con todo el tema de las sensaciones, ya toda la parte sensorial. También puede ser que no esté tan desarrollado el lóbulo temporal, ya que está relacionado, por ejemplo, con la parte de la audición, pero visualmente, ¿cierto? Tenemos un cerebro que privilegia ese tipo de información. También el cerebro, por otro lado, el cerebro neurotípico tiene una frecuencia que va siendo un poquito distinta. Ya, volviendo un poquito, eh, ya, decíamos que pudiéramos encontrar habilidades sobresalientes en áreas concretas, ¿cierto? Por la capacidad de hiperfoco, de centrarnos, ¿cierto? En alguna tarea o actividad específica. En personas autistas, la zona que privilegia la información, ¿cierto? Primordialmente visual, ¿ya? También veíamos que eran mejores en tareas visuales. Según científicos de la Universidad de Montreal, se recogieron datos durante 15 años sobre la forma en cómo funciona un cerebro, que este se organizaba, ¿cierto?, de acuerdo al estudio, de una manera diferente comparado con el resto de la población de este. El cerebro bueno, los tipos de cerebro que fueron estudiados también en esa instancia, em, que no contaban con un diagnóstico de autismo, eran cerebros neurotípicos, tenían una tendencia a realizar las cosas con un patrón más automático, ya, quizás de una manera hasta inconsciente. Habían conexiones que podían ser más fuertes. ¿Ya? Si pensamos en las actividades que nosotros realizamos a diario, hay muchas cosas que realizamos de manera automática. Ya, nuestro cerebro está acostumbrado, ¿cierto?, a ese tipo de procesamiento que automatiza finalmente las situaciones o las acciones que nosotros llevamos a cabo. Ya va automatizando, se van generando aprendizajes y hay cosas que ni nos acordamos, no pensamos cuando las hicimos, pero las hicimos, las llevamos a cabo porque son cosas que aprendimos de manera automática. Ya hay conexiones fuertes en ese sentido. El área, ¿cierto?, de la parte posterior que procesa la información visual estaba mucho más desarrollada, según estos expertos. ¿Ya? Podíamos tener personas capaces de dibujar de memoria imágenes muy precisas. Teníamos personas que tenían una memoria casi fotográfica y en algunos casos fotográfica, que eran capaces de, con solo mirar algo un tiempo, ya podían darnos detalles, pero muy, muy, muy específicos, ¿cierto? De lo que vieron. Sin embargo, como decía, también existen dificultades en, por ejemplo, reconocer algo que está más vinculado a la emoción, como pueden ser las expresiones faciales. Si decimos una persona con autismo, un cerebro autista puede ser muy desarrollado en la parte visual, sí, pero no para todo en todos los aspectos. Ya vamos a ver muchos detalles, ¿cierto? Del vestuario, del entorno, de lo que sea de nuestro interés sobre todo, pero en cuanto a lo que es la interpretación de expresiones faciales, ¿cierto? Ahí podemos encontrar una dificultad.
Ya, vamos a ver, ¿cierto? El rostro de una persona, quizás lo vamos a escanear, ¿cierto? De una manera muy rápida, también puede tener que ver con eso. Ya, de que finalmente el procesamiento de la persona con autismo hace que también se le haga más complejo el poder observar todas esas expresiones que está entregándonos una otra persona. ¿Ya? También existe dificultad en la toma de decisiones en algunas situaciones. Ya podemos tener que el área frontal, la frontotemporal, la parte de acá adelante, ¿cierto? Puede estar menos desarrollada también en algunos casos. Si comparamos con un individuo de la misma edad, ¿cierto? De las mismas características, ya podemos ver que este cerebro puede estar menos desarrollado en esta zona frontal. Me quedé aquí. Ya, sí, ya habíamos visto, ¿cierto?, que existían estos desafíos que eran finalmente para interpretar, por ejemplo, expresiones faciales. Ya, pero eso también tiene que ver mucho con la forma en que funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Acá resumiendo un poquito las características, ya, veíamos que nuestro cerebro tenía diferencias. No lo digo yo como decía, sino que lo dicen diferentes estudios que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Tenemos como característica principal que una persona con autismo tiene un pensamiento que es, como dice aquí, es un pensador visual. Tiende a procesar la información principalmente a través de imágenes mentales en lugar de palabras o pensamientos que pueden ser abstractos. Podemos tener personas muy buenas para visualizar y recordar detalles, esto con gran precisión. Por eso también se busca y se recomienda mucho utilizar apoyos visuales para una persona con autismo. Si tenemos un cerebro que mayoritariamente está muy desarrollado en la parte visual y puede tener menos desarrollada otras zonas en cuanto a tamaño, estructura, son totalmente iguales, pero al revisar, ¿cierto? Al realizar un examen, ya podemos ver que no se están activando algunas zonas, cómo se activa la parte visual. Entonces, ¿cierto? Por eso se recomienda mucho, y también aparecía en la ley TEA, se recomendaba y se buscaba también el uso y la generalización de apoyos visuales. Si pensamos que solamente queremos explicar algo, ¿ya? Y ocurre también en niños, sobre todo no verbales, queremos explicar ya, lo que es complejo, las emociones. Si nosotros le explicamos a una persona, a un niño, solamente diciéndole, ay, es que me siento muy triste y lo hago solo con mi rostro, va a ser mucho más complejo que si también me apoyo con una imagen, ¿cierto? Que es algo que nuestro pequeño va a poder procesar mucho mejor. Es una imagen, después puedo trabajar con el espejo con mi pequeño, ya él va a ver su rostro, ¿ya? Pero lo vamos a ir comparando con las imágenes o con las fotos, ¿cierto? La foto de la persona más cercana. Ya, perfecto. Vamos a ir trabajando la parte de la emoción, ¿ya? Porque si pensamos que nuestro pequeño va a tomar todos estos gestos faciales que está realizando una extraña, en este caso yo, ¿ya? Va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el procesamiento, ¿cierto? Va a hacer que nuestro pequeño puede ser que simplemente tenga dificultades, ¿cierto? Para reconocer esta expresión en una otra persona. ¿Ya? ¿Por qué entonces no apoyarle con pictogramas? ¿Por qué no apoyarle ya, pictogramas y además palabras simples, palabras breves para nuestro pequeño, nuestra pequeña? Nos apoyamos, ¿cierto? Feliz, triste, enojado. ¿Lo asociamos con qué? Si somos visuales, con una película, algo de nuestro interés, un cortometraje. Lo podemos dramatizar, ¿cierto? Para darle mayor énfasis, para facilitar la comprensión, pero no dejamos de utilizar el apoyo visual. Perfecto, ¿cierto? Tomamos lo que conocemos, ¿cierto? Bueno, y también para todos en realidad, si queremos facilitar el procesamiento, ¿cierto? De algún pequeño con autismo, ideal utilizar pictogramas, ideal utilizar imágenes con ideal trabajarlo desde ir reconociendo. Bueno,
creo que en la siguiente clase hay una, hay una, vienen los semáforos de emociones, todo eso. Es súper importante trabajarlo. Y al reconocer cómo nos sentimos, reconocer cómo nos sentimos es súper complejo si yo solo lo digo. ¿Ya? Y yo creo que, bueno, igual no solamente es exclusivo de la persona con la autismo. A todos los pequeños, ¿cierto? Se les puede hacer difícil de reconocer cómo me siento. Lo voy aprendiendo con el cariño. Y si tengo esta ventaja de ser un pensador visual, lo tomamos. Ya lo tomamos y le sacamos el jugo a ese procesamiento visual, ¿cierto? Que sabemos que puede recordar detalles, y si estos detalles, estas imágenes que usamos, esta actividad que realizamos para apoyarle, además es significativa, mucho mejor. Ya, si podemos utilizar algún tipo de relato para favorecer los aprendizajes de nuestros pequeños, también. Ya, lo ideal es no descartar cualquier tipo de estrategia, sino que la adaptamos al perfil de nuestros pequeños. Tenemos un pequeño ya que sabemos que tiene un procesamiento que es más visual y queremos que nuestro niño avise para ir al baño. Avise para ir al baño, estamos en clase, nuestro niño no nos damos cuenta y no alcanzó a ir al baño. ¿Por qué? Porque, o simplemente se salió de la sala. Se sale de la sala, no le avisa a nadie, se va. O no deja de hablar en el aula. Ya está hablando, 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 también ocurre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le enseñamos las normas de convivencia a nuestro pequeño? Ahí, ¿cierto? Viene la importancia de utilizar un apoyo visual. Ahí podemos tener todas las normas del aula, las podemos ir personalizando. Ya, ¿qué hacemos antes de? Y repasamos también, ejemplificamos. Ya, primero, nosotros llegamos, ¿cierto? Hola, saludamos primero. Nos sentamos. Si queremos ir al baño, levantamos la mano. ¿Sí? O cualquier otra señal que se utilice en el aula, pero que la utilicemos todos. Ah, pero por lo general, ¿cierto? Es levantar la mano cuando quiero ir al baño. Cuando estamos en clase, no me salgo del aula. Yo me quedo ahí hasta que avise que quiero ir al baño. Ya existen diferentes estrategias también. Lo mismo del respeto de los turnos. Señales se pueden ir haciendo y es mucho más lúdico. No le voy diciendo ahora me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Ya, puedo irlo haciendo con algún juguete. Ya, ahora es el turno de hablar. Ya, podemos decirle con la mano, hacer algún gesto. Ya no va, está hablando mucho nuestro pequeño, les vamos a hacer una seña, no sé, a tratar de hacer como una E con los dedos. Espera, ya, salió al revés de aquí por la cámara. Ya podemos hacerle una E a nuestro pequeño con los dedos, ¿cierto? Ahí sí. O así, ¿cierto? Enseñándole que esto significa que estamos en turno de esperar, a esperar. Y después, ¿cierto? Nuestro pequeño, cuando ya le demos la palabra, hacer algún signo también. Así como, ya. Por ejemplo, con la mano, podemos hacer distintas señales, ¿cierto? Se pueden ir potenciando con nuestros pequeños utilizando como estrategia la parte visual, porque créanme que algunos pequeños sí van a hablar mucho en el aula. Ya, vamos a decir, un pequeño con TEA no es tan bueno para conversar y hay algunos que son muy buenos para conversar. Ya, también, ¿cierto? Tenemos esta facilidad para discriminar por patrones. Ya, entonces, en ocasiones, ¿cierto? Hemos podido apreciar algunas habilidades que tienen como característica algunas personas con autismo que no nos esperábamos. De acuerdo a lo que nosotros conocíamos neurotípicamente, no esperábamos que un niño de 5 años agrupase todo los juguetes, ¿cierto? De una forma predeterminada, armando un patrón, ¿cierto? Que sea como, wow, que quedemos todos impresionados. O que nuestro pequeño se ponga a armar un rompecabezas que sea difícil hasta para nosotros. Ya, y es por este cerebro, ¿cierto? Que tiene esta facilidad muchas veces de discriminar mucho más por patrones. Ya, memorizan también en grandes cantidades de información con solo verla una vez. Ya, el estilo cognitivo es basado en el procesamiento visual. En algunos casos, algunas personas comentaban que hace tiempo salían algunos videos que eran como bien famosos,
de personas con autismo que trabajaban en tiendas o en retail o en supermercados, que armaban unos aparadores espectaculares, ya, con latas, con todos los productos, pero con un orden, pero muy, 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 muy preciso, muy estructurado, que uno lo veía y era hermoso. Ya, uno decía, ¿quién lo hizo? Lo hizo una persona con autismo. Y la persona con autismo fascinada, ¿cierto? Podía armarlo en su trabajo, ¿cierto? Reponer, pero no lo hacía quizás como una persona neurotípica que lo iba a armar como estaba convencionalmente realizado, sino que tenía esta capacidad, ¿cierto? De ir trabajando de cierta forma, de que los patrones de colores fueran calzando, ¿cierto? Tener un orden mucho más preciso. Y eso es más que nada por el tipo de procesamiento que tiene la persona. Existen más de 100 genes ligados al autismo. ¿Ya? Existen más de 100 variantes genéticas que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar un trastorno de espectro autista. No es una causa única el tema genético, recordemos. Digo que no existe no existe solamente una base genética que diga, es una más de las más de 100 que existen. No es como, por ejemplo, en el síndrome de Down que hablamos de que existe, de que un cromosoma tuvo una mutación, ¿cierto? Sabemos qué cromosoma es. En el caso del autismo puede ser un cromosoma, puede ser el otro, puede ser, hay un montón de combinaciones. Ya no es algo único. Se ha visto que sí puede ser hereditario, hay hartos estudios que trabajan en eso, pero también hay en algunos momentos en que se corta esa herencia, hay generaciones que no lo presentan y en otros casos puede que sea una persona, después no hay como un patrón específico en algunas familias, en otras sí. Entonces, por eso se habla de que existen muchas, 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 muchas variantes. Ok, Ariel, que le vaya bien. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos ahí, hay mucho material de estudio. No todas las personas con autismo tienen la misma variante genética como tal, a menos que todavía no se haya descubierto alguna que sea como específica que acompañe a las otras. Pero es algo que está en estudio y lleva muchos años. Recuerden que también se hablan de otro tipo de variantes que no son exclusivamente genéticas, o la genética al mezclarse con este factor, que puede ser ambiental, o genética con esto otro. Ya, hay muchas teorías y hay muchas que sí tienen mucha base, tienen años de estudio, pero aún no se da solamente con una, por ejemplo. Existe mayor conectividad interhemisférica. Recordemos que había dicho que existe dos hemisferios en nuestro cerebro, y por encima están estas vueltecitas que vemos acá en la imagen. Entonces, como tenemos un cerebro que está partido a la mitad, no es que literalmente esté ahí dando vueltas y flotando a un lado y al otro, sino que dentro o bajo de estas capitas que vemos aquí, existen otras estructuras y una de estas es la que une, sí, más o menos podríamos ejemplificarlo, une ambos hemisferios cerebrales. Ya, a eso le llamamos, aquí abajito también habla de mayor conectividad del cuerpo calloso. Tenemos nuestro cuerpo calloso, ¿cierto? Bueno, una parte de nuestro cerebro está uniendo ambos lados, ya que esta información pasa para allá, para acá, para acá, pasa por ahí. Entonces, se habla de que esta mayor conexión interhemisférica de algunas personas con autismo significa que hay una actividad que va a variar respecto al cerebro neurotípico. Esta estructura que conecta nuestro cerebro, derecha e izquierda, eh, también se encarga de la coordinación. ¿Cómo llega esa información? Ya llegó por acá, ¿cierto? Va a cruzar, va a ir al lóbulo temporal, va a volver, ya va a llegar por el cerebelo, el tema del equilibrio un poquito. Pero finalmente, se habla de que cuanto mayor sea esa conexión, más veloz sería la respuesta de comportamiento que nos entregamos ante un estímulo. O sea, el estímulo llega, por ejemplo, por el tacto, vamos algo, llega, viaja, 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 pasa por nuestra columna, llega al cerebro. Ahí, ¿cierto? Se, se cruza por todas las áreas que tenga que cruzar y finalmente va de vuelta. ¿Ya? Sale y nos dice, por ejemplo, que tengo que retirar la mano porque es algo que me duele, es algo peligroso.
Ya, pero sí se habla de que si tenemos esa conexión que es más fuerte versus un cerebro neurotípico, la conexión va a ser mucho más rápida comparada con el otro cerebro. Entonces, puede ser que también eh, tenga que ver con la función motora, la respuesta que nosotros damos, la función emocional, cognitiva. Por ejemplo, el estímulo me llegó a la mano, ya era algo frío. Toqué ese elemento frío y a mi cerebro llegó y salió tan rápido que puede ser que lo haya interpretado como algo que duele. Ya, a eso también va referido. También tener una conectividad interhemisférica pudiese ser positivo, por supuesto, pero también podría influir en cómo nosotros tenemos por ejemplo, esta dificultad en la percepción sensorial, también en lo cognitivo. También puede interferir en eso porque el estímulo llega muy, muy fuerte. También puede ser, ¿cierto? Es una de las tantas teorías. Recuerden que esto no lo digo yo, sino que lo dicen estudios científicos. Entonces, también se dice que existe un área del cerebro con un mayor tamaño. A los 2 años aproximadamente, un niño con autismo puede tener el cerebro hasta 10% más grande que un niño de la misma edad. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En algunos casos se ha llevado este tipo de análisis a tener casi una confirmación a esa edad de un posible autismo. ¿A qué se debe? Se debe a varias cosas. Una de ellas es que se privilegian algunas áreas que están mucho más... ya, si está la parte visual, ¿cierto? Sabemos que tenemos un procesamiento mucho más visual. Algunas teorías sugieren que podría deberse a una sobrepoblación de neuronas. Cuando nosotros somos bebés, nacemos con muchas neuronas, demasiadas neuronas. Si tuviésemos toda esa cantidad de neuronas hasta grandes, sería difícil procesar la información, se dice. En el caso de personas con autismo, se ha notado, ya, bueno, no sabemos, nacemos, ¿cierto?, con muchas neuronas y a medida que nosotros vamos creciendo en los primeros añitos, o primeros añitos, desde el primer año ya, esas células, esas neuronas empiezan a morir. Y es una muerte que es natural, es un proceso totalmente natural, es una poda neuronal, ¿ya? Donde se eliminan conexiones neuronales que están en exceso para mejorar la eficiencia de nuestro cerebro. Nuestro cuerpo es tan inteligente, ¿cierto?, que decide eliminar esas neuronas que este mismo cerebro creó. Dice, ya, nuestro pequeño no va a necesitar toda esta, sino que nos vamos a quedar con todas estas y ahí se van ahí entregando la información entre ellas, se van desarrollando. En el caso de pequeños con autismo, se ha encontrado que esa poda neuronal ocurre, pero ocurre de una forma muy bajita. No mueren tantas neuronas como en un pequeño neurotípico. Ya, pudiese ser también, no es en todos los casos, pudiese ser también que eso, además, ¿cierto?, de esta conexión interhemisférica, que en algunos casos podemos tener algunas personas con una corteza como más amplia, también tengan un mayor número de neuronas. También esto puede dar como resultado, ¿cierto?, que tengamos un procesamiento sensorial. En estos casos también puede ser que por esa cantidad de neuronas nuestro procesamiento también va a ser distinto, y no solamente en lo sensorial, sino que en muchas de las respuestas y el tipo de aprendizaje que nosotros vayamos teniendo. ¿Ya? Entonces podemos procesar la información social y emocional de otra forma si nuestro cerebro está configurado de otro modo. Esto no significa que eh, también podemos tener una persona que, si revisamos un cerebro, ¿cierto?, por dentro, también podemos tener una conexión que es más amplia de ambos hemisferios, también tengamos una cantidad más grande de neuronas, pero no vemos que tenga mayores dificultades en la vida diaria. También puede ocurrir que nos encontremos con algún caso de autismo que sea muy leve, que también tenga esas características. Finalmente el cerebro se va configurando. En cuanto al contacto visual, ¿cierto? Ya sabemos que por norma general la mayoría de las personas con autismo se le hace estresante o lo asocian con una sensación negativa en lo que es contactarse visualmente. No es para todos. También tenemos que puede existir una mayor sensibilidad olfativa,
Mira, algunos cerebros pueden procesar estímulos sensoriales de manera diferente, como sabíamos. Algunos olores, según un estudio que no aparece acá, según un estudio aparecía que en algunos casos niños expuestos a diferentes estímulos, en algunos casos aromas que no eran tan convencionales, los percibían como agradables. Y en otros lo contrario, aromas que para niños neurotípicos. Ok, Carla, que le vaya bien. Ya, era algunos aromas desagradables para algunos de los pequeños del estudio eran agradables, volvían, ¿ya? Volvían y lo olían. Y para otros pequeños era como guac, ¿ya? Entonces habían diferencias significativas en cuanto a la sensibilidad olfativa. No era simplemente que para todos era igual el tema del olfato. Ya, era muy variable. Entonces no había, hasta el momento no hay como una. Se dice que se asocia mucho con el procesamiento de la amígdala, que es otra parte del cerebro, pero que se trabaja con la asociación de las emociones. Se dice eso. Distintos estilos de transferencia de información, ¿cierto? Ya lo sabíamos, mediante estudios se ha visto que la información, ¿cierto?, viaja de una manera diferente a cómo funcionaría un cerebro neurotípico en la mayoría de los casos. Procesamos la información de manera diferente comparado con una persona neurotípica y lo importante en todo esto es buscar todo tipo de adecuaciones para que finalmente una persona con autismo, independiente del tipo de procesamiento que pueda tener comparado con una persona neurotípica, ya no generalizar, finalmente todos los espacios están generados pensando en personas neurotípicas, lamentablemente. Ya siempre se tiende a generalizar un poco, pero finalmente si entregamos las adecuaciones necesarias, una persona con autismo puede ser igual de autónoma que un cerebro neurotípico. En eso no debiese haber mayor diferencia. Ya, aquí más que nada mostrarle esta imagen. Ya, es un estudio que es una tractografía, si no me equivoco el nombre, donde se vio funciona un cerebro autista y cómo funciona un cerebro neurotípico en imágenes al presentarse un mismo, a un mismo estímulo, ¿verdad? Entonces, cuando se mostró este estímulo, se dieron cuenta que en el cerebro autista estaba mucho más marcada el área visual. Ya, si pueden ver, ¿cierto? Está en la parte posterior de este cerebro autista, si lo pueden ver aquí, la parte que está como bien, el cerebro más rosadito, ¿cierto? Tiene mucho más privilegiado la parte que es de nervio visual, por donde entra la información, ¿ya? Y se va como directo a toda la zona posterior, ¿ya? Los estímulos, ¿cierto? Pasan mucho más por ahí, versus el área de acá, ¿cierto? Que está como en celestito, que vemos que eh, no está muy, la parte que está en celestito, debiese ser la parte que está asociada a las habilidades sociales y al procesamiento emocional. Ya, acá está súper poquito activada en el cerebro autista. En cambio, en el cerebro neurotípico, ¿cierto? La parte de las habilidades sociales y emocionales está casi igual de activa o más activa, viéndolo bien, que el cerebro autista. Ya, hay una diferencia significativa al verlo de ese modo. Finalizando aquí para que no se vaya. Hay dos sentidos que son súper importantes que vamos a alcanzar a verlo así, pero rapidísimo. Además de los cinco sentidos que conocemos, ¿cierto? Existen otros más que son súper importantes. Uno es la propiocepción, la interocepción y el otro el sentido vestibular que no aparece acá. No nos olvidemos de esos sentidos que son igual de importantes. Ya sabemos que existe la vista, el oído, el olfato, gusto y el tacto. Ya, pero también existe la interocepción, que la interocepción tiene que ver con la forma en que sentimos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. La interocepción nos puede hacer sentir que estamos más agitados,
nos puede ayudar, ¿cierto? Si sabemos reconocer, ya desde que nos duele la guatita, sabemos reconocer que, por ejemplo, estamos más agitados o estamos nerviosos. Mi corazón, ¿cierto? Está latiendo más rápido. Me estoy poniendo ansiosa. ¿Cómo lo sé? Gracias a mi sentido de interocepción. Ya, también tenemos la propiocepción, que es como el sentir de nuestro cuerpo, el ser consciente de dónde están nuestras partes del cuerpo. Si yo estoy sentada y pongo atención, sé que estoy sentada, sé que tengo los pies apoyados en el suelo, tengo los brazos, los codos en el apoyabrazos de la silla. Ya sé que estoy cómoda, ¿ya? Porque la silla es blandita. Eso nos lo da la propiocepción. Y está el sentido vestibular, que también nos ayuda con todo lo que es el equilibrio, sentido vestibular, ¿cierto? Nos dice dónde está nuestra cabeza ubicada respecto a el resto de la Tierra. Mi cabeza está hacia arriba, mi cabeza está hacia abajo, ¿cierto? Tengo que estar más derecha. Ya, estos sentidos son importantes para nuestro bienestar porque nos van a ayudar a mantenernos equilibrados, coordinados y también ser mucho más conscientes de lo que sucede dentro y fuera de nuestro cuerpo. ¿Ya? Estos no son, digo que son esenciales para nuestra vida diaria y es importante potenciarlo en nuestros niños. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener control sobre la coordinación, ¿cierto? Vamos a tomar algo y no lo tiramos, vamos a acercarnos y no vamos a empujar al compañero, vamos a darnos cuenta de que efectivamente este corazón se está moviendo muy rápido. Ah, atención, ya, algo está pasando con mi cuerpo. Estoy roja, siento mi cara muy caliente. Ya, para ese tipo de acciones es importante también potenciarlo con ese tipo de actividades que aparecen acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cierto, voy haciendo más, voy siendo consciente de cómo yo me siento y así también voy siendo consciente de cómo se siente un otro con estas acciones. ¿Cómo me siento yo ahora? Ya, tengo la cara roja, tengo la cara roja. ¿Por qué? ¿Será que estoy enojado? ¿Cierto? Lo voy asociando con emociones que también las podemos ir trabajando a través de semáforos. Pero eso igual lo vamos a ver en la en la siguiente clase. Voy a pasar la asistencia de inmediato para que no se vayan. Voy para allá enseguida. Ay, no, tengo que sacar esto primero. Ya, voy para allá. De inmediato comienzo las justificaciones. A ver, alcancé a revisarlas bien. Ya, Ruth Abello, Presente, profe. gracias Ruth. Jessica Albornoz, Jessica Albornoz, Camila Campos, Camila Campos, Nacaret Campos, Nacaret había justificado, si no me equivoco, lo voy a revisar. Alexandra Cañas, Alexandra Cañas, Lisette Celis, Karen Espinosa. Presente, profe. Gracias, Carla. Karen, perdón. Jocelyn Fierro. Jocelyn Fierro. Isna Flores. Isna Flores. Juliana Gutiérrez. Juliana Gutiérrez. Janet Hernández. Janet Hernández. Javier Hidalgo. Presente. Gracias, Javier. Marcia. Marcia estaba presente. Marcia Lécaros. Bárbara Lillo. Bárbara Lillo. Margarita Sí, sí, López. sí. Presente, Margarita profesora. López. Gracias, Margarita. Loida Mariqueo. También estaba presente. Loida, la vi. Marcela Moya, también la vi, Marcela. Valentina Ortega, Valentina Ortega, Rosa Oyarzún, Presente aquí, profe Marcela Moya, perdón. Presente, Rosa Disculpe. Yarzún. Gracias. no se preocupe, Marcela está presente y Rosa Gracias. Oyarzún Sí, también. Ok. gracias. De nada. Lorena Parada, Presente, profesora. Lorena está presente. Ariel se tuvo que retirar hace poquito. Ana Pinto, Ana Pinto, David Pizarro, David Pizarro, Lorena Pizarro, Lorena Pizarro, Lilibet se retiró recién, si no me equivoco. Dame un segundo. Jocelyn Silva,
Jocelyn Silva, Paola Bareto, Paola Bareto, Patricia Vargas, Patricia Vargas, Carl, Patricia está presente y Carla Vilches que se tuvo que retirar. Ya, voy a revisar las justificaciones que llegaron delante. Y que no se me estaba olvidando mencionar, bueno, revisar siempre la sugerencia, revisar las asistencias, ¿cierto? Cualquier duda que tengan al respecto, me comentan para poder checarlo a la brevedad. La evaluación va a estar abierta desde las 9:30 del día de hoy hasta mañana a las 10 de la noche. La modalidad es la misma, ¿ya? Y cualquier duda que tengan en el proceso también me pueden comentar. Ya estuve revisando las preguntas, pero igual cualquier cosita, ustedes saben, ¿cierto? Me dejan un comentario ahí para poder verificarlo. Así que, ¿alguna consulta, duda, acotación por ahí? Ah, ya, hay una justificación de Karen. Que estén súper bien, me despido desde acá, que les vaya súper bien. Recuerda, a las 9:30 está abierta la evaluación, temas 5 y 6. Ya, hasta, hasta, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Miércoles, De profe. veras, Sí, estoy confundida hasta el miércoles. hasta el miércoles. Nos toca el miércoles y el lunes todavía. Ya que estén súper bien, que descansen. Chao, chao. Bueno, Chao, profe. chao, que estén súper.